Muy bien, buenas tardes. Estamos listos para comenzar una nueva sesión de arquitectura. Y lo que se está proyectando están las fechas de los siguientes controles, informes, etcétera, que hay que entregar. Así que queda ahí para conocimiento de ustedes. Esto mismo está reflejado en Canvas, así que también ahí lo pueden mirar. Muy bien. ¿En qué estábamos? Avancemos en la materia. Voy a detener el relojito. Un segundo. Se me perdió el mouse. Ahí está. Lo limpiamos la pantalla, que no se vea fea. Y avanzamos acá. Nosotros estábamos viendo... Marco quiere un regalo. Que iba a dar décimas. Sí, voy a dar décimas, pero cuando estemos en la situación final del curso y aquellos que lo necesiten. Si es que la asistencia ha sido buena. Evidentemente, si no han venido a clase, es Por imposible. los aportes a la clase, la participación, profe. Decíamos por Claro, pues, participación. profe, la participación también. Ya, el próximo martes vamos a tener entonces un regalo de puntos. Ah, de puntos, de décimas. Ok, Éjale, éjale. ya, muy bien. Entonces, ¿en qué estábamos? Estábamos viendo patrones para sistemas interactivos. Y dijimos hay dos tipos de patrones, el modelo de vista controlador y el presentación abstracción control. Y nosotros estábamos analizando el modelo de vista controlador. Así que para recordarnos, una rápida pasada por acá y continuamos. Entonces tenemos el modelo de vista controlador, como el nombre lo dice, está formado por tres componentes: el componente modelo, el componente vista, el componente controlador. ¿Y qué hace cada uno? La vista es la interfaz de usuario, lo que el usuario ve. El modelo es el funcionamiento del sistema con los datos que requiere. Y el controlador es el intermediario, el que maneja los hilos de la marioneta. Entonces, tal como dice ahí, la interfaz de usuario, está la vista, que es la que se comunica con el usuario final, y el controlador que controla. Y en el caso del modelo, también está el controlador, que es el que le va a solicitar los requerimientos al modelo. Esa es la lógica del negocio. Entonces, lo importante de este patrón es que la vista y el modelo, cada uno andan por su lado, de forma independiente. Lo único que se necesita es que conozcan de qué manera se te van a comunicar. O sea, cómo me van a pedir algo y de qué manera yo voy a responder. Analizamos ya cuáles eran esos requerimientos no funcionales, así que no vamos a volver sobre eso. El contexto en el cual se aplica este patrón es cuando hablamos de eh, sistemas interactivos, típicamente un sitio web. Normalmente se aplica a un sitio web en realidad, no es que típicamente, normalmente se aplica, pero puede ser para cualquier sistema interactivo, incluso aquellos que hagamos nosotros directamente en el terminal a punta de display o print y read o get o lo que sea. Bueno, entonces tenemos ahí qué es lo que queremos resolver. Lo que queremos resolver es tener distintas formas de pedirle y mostrarle los datos al usuario. Queremos que el usuario ingrese los datos también de distintas maneras, dependiendo de lo que a nosotros nos parezca más adecuado. E independientemente de eso, de que estemos cambiando la vista, eso es lo que estamos cambiando solamente. El modelo
como está desacoplado y funciona por su cuenta, ni se entera que los datos que él está recibiendo fueron ingresados en una caja de texto, fueron ingresados en un combo box, en una list box, en lo que sea que yo seleccione. Eso es lo interesante. ¿Y eso qué permite? Como están las cosas desacopladas, es decir, cada uno anda por su lado, pero que conversan, no es que cada uno por su lado y ni se miran. Como decíamos, hay una conversación entre ellos, entonces podemos hacer que el sistema como un todo funcione. Bien, esto es lo que, hasta aquí, esto es lo que estábamos analizando en la clase anterior. ¿Y cómo funciona todo esto? Decíamos, hay tres componentes. El componente encargado de la comunicación con el usuario final, que es la vista, que va a capturar, va a recibir los input, los requerimientos del usuario y se los va a enviar al modelo. Eso, cuando va hacia el sistema, cuando viene de vuelta una respuesta, entonces desde el modelo va a recibir los datos que él solicitó y los va a desplegar como se le ocurra de la forma más elegante posible. Ese es un componente, la vista. El otro componente es el de administración, que es el controlador de este patrón, que lo que hace, y aquí fíjense lo que yo puse, dice recibe eventos y solicita servicios. Ya, qué interesante. Qué interesante. Entonces, el modelo, ¿cuál es el modelo de control que se está usando acá? Esta es una pregunta para ustedes. No, por eventos. Por eventos, exacto. Controlado, patrón está controlado en base a eventos. Eventos que genera ¿quién? El usuario final. Entonces, el modelo de control es eventos. Y el controlador, cuando recibe o procesa este evento, va a pedir un servicio, va a pedirle al modelo la ejecución de un servicio. Entonces, aquí es una mezcla de varias características. Porque tenemos un modelo de control orientado a eventos, tenemos un modelo de estoy usando la palabra modelo, ya les dije que no la puedo usar porque modelo es un componente de esta arquitectura, de este patrón. Así que todo de nuevo. Tenemos un esquema de control basado en eventos. Tenemos un esquema de ejecución de procesamiento basado en servicios. Entonces, ¿eso qué implica? Que en el modelo lo que nosotros implementamos son servicios. Entonces, la fase de procesamiento que vemos ahí son un conjunto de servicios que el modelo ofrece. ¿Y qué servicio va a ofrecer? Aquellos que la vista necesite. ¿Cuál es la funcionalidad definida para este sistema? Entonces, por una parte tenemos el esquema de control basado en eventos, por otra parte tenemos un esquema, llamémoslo cliente-servidor, en que el cliente sería la vista y el servidor es el modelo y el controlador es la red de comunicación que une al cliente con el servicio, ¿ya? Con el servidor que le va a satisfacer los requerimientos. Entonces, ese es el esquema. Y
Y la respuesta entonces, cuando vamos de vuelta desde el modelo hacia la vista, va directo. O sea, a través del controlador se le entrega a la vista el resultado de lo que la vista pidió, y la vista se va a encargar de desplegarlo al usuario como quiera hacerlo, independientemente de también cómo el modelo obtuvo esos datos. Entonces cada uno anda por su cuenta. Es un matrimonio divorciado. Cada uno anda por su cuenta, pero se conversan por el bien de los niños. Ya. Ok, esa sería entonces la forma como podemos ver este patrón. Y lo interesante del caso es que como tenemos tres componentes y los tres están desacoplados, no están amarrados uno al otro, esto nos permite modificar cualquiera de estos componentes sin afectar al resto, siempre y cuando evidentemente estemos respetando lo que habíamos declarado que íbamos a hacer. Es decir, el modelo tiene un conjunto de servicios, mientras respete que da satisfacción a ese conjunto de servicios, puede hacer lo que quiera. La vista tiene una interfaz, mientras una interfaz hacia adentro, digamos, para solicitar los requerimientos que necesita ser procesado. Mientras mantenga esa misma interfaz interna, la vista puede hacer lo que quiera, y de hecho hace lo que quiere, porque puede mostrar los resultados como una tabla, puede mostrarlo en una lista, puede mostrarlo en un gráfico de distinto tipo, 3D, 2D, etc. Y el modelo le da lo mismo, porque ni se entera, ni necesita enterarse. Él entregó los datos. Ahora, como la vista se lo muestra al usuario, es otra historia. Bien, sigamos. Entonces, aquí volvemos a reforzar lo mismo. ¿Cómo se implementa esto? ¿Cómo se implementa? Lo primero es definir la funcionalidad, como en cualquier sistema. Y una vez que tenemos definida la funcionalidad, entonces distribuimos, decimos, esta funcionalidad tiene que ver con el procesamiento de lo que sea que estemos haciendo, por lo tanto, se la vamos a encargar al modelo. Esta otra, que tiene que ver con la presentación de los resultados, se la vamos a encargar a la vista. Entonces separamos esto y cada uno va por su cuenta. Y una vez que tenemos esa definición, ¿quién hace qué? Bueno, cada uno lo hace. Se desarrolla por su cuenta el modelo, por un lado, las vistas, los controladores. Y la única relación así directa que debemos tener es entre la vista y el controlador. Es decir, cómo la vista le va a pedir al controlador, oye, controlador, necesito tal cosa. Ese sería el camino para implementar esto. Nada del otro mundo. Ahora, si ustedes alguna vez, esto lo vimos el martes. Si ustedes alguna vez han trabajado con este patrón, o con algo parecido a este patrón, va a ser algo parecido, no va a ser tal cual como lo estamos presentando acá. ¿Por qué? Porque hay distintas implementaciones de este patrón. ¿Y cómo se materializan esas implementaciones? En un conjunto de ambientes o frameworks que hacen gran parte de la labor necesaria para implementar un sistema usando este patrón MVC. Entonces, a mí como desarrollador, diseñador, me deja encargado de la funcionalidad, de la presentación, y este ambiente se encarga de todo el resto, de las comunicaciones, cómo fluyen los datos de un lado a otro, etc. Ahora, yo he visto sitios web que dicen, este sitio está implementado usando MVC. Y ni por si acaso.
ni por si acaso. Porque ¿qué es lo que implementan? Implementan que el modelo es simplemente un, llamémoslo repositorio de datos. El controlador es el que hace todo el trabajo, toda la lógica. Incluso controla, maneja a la vista a lo que el usuario finalmente va a ver. Entonces, en definitiva, no me gustan esas implementaciones. ¿Me ayuda? Sí, me ayuda, me quita trabajo, sí, pero no es una implementación pura del patrón. Ahora, si no somos muy puristas, sí, nos puede servir, pero yo diría que es como un sub-MVC. Ya, pero eso esto último es una opinión personal, no necesariamente puede ser así, pero es lo que yo percibo y lo que siento. Bueno, el típico análisis que hacemos al terminar de analizar un patrón. Ventajas y desventajas. Lo que estábamos conversando recién. Tenemos ambientes que implementan este patrón, estos frameworks, que nos permiten sacarnos de encima un montón de procesos tediosos, ¿no?, dentro del sistema. Y yo me dedico solamente a la parte de satisfacer las funcionalidades. Pero tal como les decía, esas implementaciones hay algunas que dejan algo bastante que desear. La otra ventaja, o el conjunto de ventajas que ya analizamos hace una clase, en términos de que este es un patrón que se adapta, es flexible, podemos incorporarle nueva funcionalidad sin afectar a lo que ya está funcionando, etc. Todo lo que habíamos visto, una buena ventaja. Y es la primera de ellas, dice, el modelo soporta múltiples vistas. ¿Cómo podemos entender eso? No sé, pero yo todavía estoy, es que interpreto las vistas como las vistas que uno hace cuando desarrolla una página web, que Ujú. vendrían a ser como los enlaces a los que uno accede a través, a través de los URL. Para mí esas ¿Ya? son como las vistas, pero creo que me estoy confundiendo, no es lo mismo con el MVC. Exacto, exactamente. Es lo que yo decía. MVC no es lo que dicen que es MVC. O sea, hacer una página web y hacer y decir, en esta página tengo esta vista. Claro, estamos usando el concepto vista como un sinónimo de lo que la página web está mostrando. Pero la vista es más que eso. No es solo lo que muestra, sino que también es de qué manera se comunica con el resto del sistema. Y detrás de esa página que tú hiciste, ¿qué tienes? Probablemente un programa o un componente, un módulo, da lo mismo, en algún lenguaje de programación, PHP o Node o lo que sea. Y ese programa o ese módulo o ese componente, ¿cómo obtiene sus datos? Accediendo a una base de datos. Entonces se dice, aquí tengo MVC, porque tengo la vista, que es lo que el usuario está viendo, el procesamiento, que lo hace el controlador, y el modelo, que es quien me provee los datos. Pero no, es una hiper simplificación del tema. Así no funciona.
O sea, la página web funciona, claro, va a funcionar, sí, pero no es el modelo MVC, es como un sub, que yo le llamo sub MVC, un subconjunto, ¿ah? En que es como alguien, yo digo, eh, se dio cuenta, escuchó que estaba lloviendo, pero no supo ni dónde. Entonces aquí lo mismo, ¿ya? Alguien algo entendió y dijo, ah, esto es lo que hay que hacer, pero no necesariamente. Ese es el punto. Y yo diría que el desarrollo de un sistema usando este patrón es bastante más completo que lo que normalmente se hace, o se dice que es MVC. Porque dijimos, el modelo no solamente procesa los datos, sino que entrega la funcionalidad. El controlador es, llamémoslo así entre comillas, súper entre comillas, es como el minibús que comunica a la vista con el servicio, con el modelo, con el servicio que la vista requiere. Entonces, es un poco diferente a tener un programa o tener un sistema que muestra una página web en HTML, que tiene unos componentes en PHP y que los datos están almacenados en un MySQL. Entonces dicen, el modelo MySQL, el controlador PHP y la vista el HTML. Es una súper simplificación del tema. Pero por ejemplo, no sé, porque hoy en día el front mezcla, no sé, pues, HTML con JavaScript. Ahí ya sería como más acercándose al MVC o todavía está muy lejos. Sí, ahí estamos más cerca. O sea, al incorporar procesamiento, pero procesamiento de despliegue. Claro, ¿Ya? por ejemplo, no sé, yo quiero poner, tengo una tabla y no sé, en el front hago un código JavaScript para hacerle un filtro a esa tabla y que se Ujú. despliegue dependiendo del filtro. Eso ya vendría siendo Exacto, ahí sí, procesamiento que- en, en la en la vista. vista. Exacto, sí, ahí sí, perfecto. Muy buen ejemplo, exactamente. Ahí funciona. Ahí sí que funciona. Porque se piensa, esto es lo que yo he captado, se piensa que la vista no tiene ningún tipo de procesamiento. La vista solamente muestra lo que le llega, tal cual como le llega. Y eso no es así. La vista tiene procesamiento, pero no procesamiento lógico. Es un procesamiento, llamémoslo gráfico. ¿Qué voy a mostrar? ¿Dónde? ¿Cómo lo voy a mostrar? Eh, ¿Doy o no la opción de filtrar el resultado que me llegó? Eh, Tengo una tabla de 500 elementos, entonces para no mostrar los 500 o la página de a 50 o de a 100. Todas esas son funciones de la vista, que se hace al nivel de la vista. No es que desde dentro del sistema, desde el modelo, le llegue ya cocinado, digamos. Mira, esto es lo que tienes que mostrar y muéstralo. Tú no hagas nada. Esa es la diferencia. Mm, Ahora, en estos tiempos, en estos últimos tiempos, ha habido una evolución a lo que se hace en cada uno de estos niveles. Porque pensemos, MVC son 3 niveles. El nivel de cara al usuario, el nivel intermedio, que sería el conector entre los niveles, y el nivel de funcionalidad. Entonces, uno podría decir, bueno, pero esto es como un modelo de capa, estoy usando un modelo de 3 capas, y en realidad eso es lo que dicen.
Cuando uno pregunta, ¿y qué modelo está usando? Ah, o sea, perdón, me dio con la palabra modelo. ¿Qué arquitectura está usando? Una arquitectura multicapa, son 3 capas. La vista, o sea, lo que le muestra al usuario, el procesamiento interno y los datos. 3 capas. ¿Qué opinan de eso? Está malo. Está malo, no estamos usando la arquitectura de capas. Otro podría decir, sí, pero fíjate que el controlador es el minibus, tal como lo definí recién, que invoca a los servicios que están programados en el modelo de acuerdo a los requerimientos del cliente. ¿Eso qué es? ¿Qué arquitectura es esa? SOA. Una implementación de SOA. Entonces, el asunto es bastante curioso porque tenemos distintas maneras de interpretarlo y distintas arquitecturas que podrían caber y caer dentro de este esquema, dentro de este contexto. Es interesante el tema. Ahora, eso que dice ahí, el modelo soporta múltiples vistas, en realidad es que el modelo tiene los servicios que van a alimentar a distintas vistas, o a las vistas, que sean distintas, iguales, da lo mismo, que van a alimentar a las vistas. Entonces yo puedo tener una vista gráfica, una vista de texto, una vista, y mostrar lo mismo que el modelo me está entregando. Esas son las ventajas. Que puedo cambiar las vistas a mi gusto, que están desacoplados, pero ¿cómo fue eso? Primera desventaja. El modelo está acoplado con las vistas y los controladores. Ya, pero acabamos de decir que no, que estaban desacoplados. Entonces, ¿por qué ahora aparece que está acoplado? ¿Se les ocurre? Estamos contradiciendo lo que acabamos de decir. Claro, porque se suponía que... Ah, no, porque no tanto, porque se supone que van cada uno por su lado, pero como acoplados por cierta... para poder por lo menos comunicarse entre sí, ¿o no? Ya, sí, sí, correcto. La implementación de estos componentes, cada uno va por su lado. ¿No? Están desacoplados. Uno no afecta al otro. Ese es el concepto. Claro, pero uno no puede funcionar sin el otro, Pero uno no según puede como yo lo funcionar veo. sin el otro. Exactamente, exactamente. Entonces se necesitan dos, bueno, 3 con los controladores, pero cada uno anda por su lado, pero tienen que coordinarse de alguna manera. Y quien los coordina es él o los controladores. Entonces, cuando decimos que el controlador es como un minibus, en realidad no tenemos que quedarnos con la idea de que es un solo programa. El controlador es uno solo, puede haber múltiples controladores, dependiendo de cómo la vista esté entregando o esté invocando o comunicándose con el controlador. Entonces, tal como Pablo decía, cada uno anda por su lado, pero se necesita los dos para que el tema funcione. En este caso, bueno, a los 3, el controlador no lo podemos dejar afuera. Y otra de las desventajas, un poco de ineficiencia, un poquito de ineficiencia. ¿Por qué? Porque la vista no tiene idea de los datos. Porque eso, profe, porque eso le iba a preguntar entonces, ¿cómo la vista se entera de todo eso si en realidad no están como conectadas directamente, o no? No están conectados directamente, pero la vista sabe que
si quiero obtener tales datos, ese requerimiento se lo tiene que entregar a un componente que nosotros llamamos controlador. Entonces, si pensamos en un sitio web, la página sería, entre comillas, la vista. Digamos una página con JavaScript que tenga algún tipo de procesamiento físico para mostrar los datos de una forma o de otra. Ok, perfecto. Esa es la Una vista. pregunta, ¿Sí? entonces por eso coloquialmente como a una visión de la página se le llama es que no sé cómo decirlo, a una vista de la página se le llama vista. Claro. Claro, que una vista se le llame vista. Porque las páginas, cuando uno diseña páginas web, a eso se le llama vista, pues cuando tenemos el diseño de la, Ah, sí, o yo le llamo coloquialmente vista al diseño, y entonces, ¿cómo va a interactuar el framework con eso, no? exacto. Ah, ok, ya entiendo a Exactamente. lo que iba. ¿Ya? Entonces, tengo la página, tengo la vista, esta vista entre comillas, que puede ser una vista oficial o no, me da lo mismo. ¿Ya? Y cómo esa vista le pide requerimientos al controlador, haciendo algo que genere un evento. Porque acuérdense que dijimos que el esquema de control es basado en eventos. Entonces se genera un evento, por ejemplo, un clic en un botón. Por ejemplo, un clic en un link, en un enlace. Esos eventos que se producen los recibe, los interpreta, los procesa el componente controlador que sabe manejar esos eventos. Y le va a decir a ese evento, al controlador, mucho sobre a quién hay que invocar, con quién hay que comunicarse para pasarle los datos que recibió en este evento. Entonces el controlador que está durmiendo despierta porque le sonó el timbre y recibe el evento, lo procesa y dice, hay que llamar al servicio X e invoca el servicio X. Y el servicio X, que es parte del modelo, hace su labor, etcétera, y entrega la respuesta. Y la vista recibe esa respuesta y lo muestra como se le ocurre. Ese es el flujo. Eso es lo que ocurre. Entonces, como las vistas no tienen acceso directo a los datos, sino que a través de un evento, podemos decir que hay un cierto nivel de ineficiencia porque estoy pasando por una serie de componentes intermedios hasta llegar a obtener los datos que yo requiero. Por ejemplo, una página web, que son la última tendencia, digamos, estas páginas eternas, yo le llamo eternas, que no terminan nunca, que uno va avanzando en la página y se va rellenando. O una página que use Ajax para comunicarse con los datos, etc. No es una vista, porque está haciendo funciones que no le competen. Está haciendo procesamiento lógico. Cuando yo hablo de procesamiento lógico es funcionalidad. Cuando digo procesamiento físico es cómo voy a adecuar lo que tengo que mostrar para mostrarlo. O sea, y no estoy calculando nada. No estoy haciendo procesos de lo que el usuario necesita. Lo único que estoy haciendo es procesar cómo voy a mostrarle el resultado. Si me llegó una tabla de 100 elementos, si esa tabla la pagino en 20 elementos cada vez. Ese tipo de procesamiento, a eso yo le llamo procesamiento físico. Que es un nombre
inventado por mí. O sea, y no lo he visto escrito en ningún libro, por si acaso. Bien, muy bien. Bueno, y lo otro es que también una desventaja, hay un cierto nivel de complejidad en todo esto, porque sería mucho más fácil que desde la página accediéramos directamente a los datos y los mostráramos y todo transcurre fluidamente. Pero claro, si hacemos eso, estamos hablando de otro tipo de sistema. Probablemente que no está siguiendo ningún patrón. Es lo más probable. Que simplemente es algo que se me ocurre a mí, que lo hice así y ya funciona. ¿Sí? La gracia de los patrones es que me dan un lineamiento de cómo funcionar, cómo trabajar. Y gracias a que existen estos ambientes, en los frameworks, me simplifica la vida. Porque toda la parte latera del tema ya está implementado y yo solamente me preocupo del funcionamiento, de los requerimientos, de satisfacer los requerimientos. Bien, eso con respecto al MVC. ¿Alguna consulta, comentario? Porque vamos a pasar ahora al otro patrón. No. Perfecto. Siguiente patrón es... gracias, Lino. El siguiente patrón es el PAC. Presentación, abstracción, control. Entonces uno dice, ya, pero si tenemos MVC para manejar sistemas interactivos, ¿por qué voy a querer otro patrón para manejar sistemas interactivos? ¿Para qué lo querríamos? Profe, ¿qué preguntó? ¿Para cosas más locales o no, profe? A ver, vamos por parte. La pregunta es, si ya tengo un patrón MVC que me permite implementar sistemas interactivos, ¿para qué quiero el PAC? Que es otro patrón para sistemas interactivos. Que yo creo que, profe, que es para como hacer como cosas más locales y más focalizadas, ¿no? Sí, si tú lo quieres mirar así, depende de qué es lo que llamemos local y focalizar, pero sí, entiendo hacia dónde vas. Y lo vamos a analizar ahora. Este patrón también tiene 3 componentes, igual que el MVC, entonces ya pues, estamos igual. La diferencia está en que cada uno de estos componentes se van agrupando, asociando en tríos. Tenemos llamemos un trío. El trío presentación, el trío abstracción y el trío, o sea, el trío que pertenece a control. O sea, el trío PAC, que tiene un presentador, un no sé cómo se dirá, abstraccionador y un controlador. Entonces, este patrón lo que hace es definir tríos. Y el patrón está formado por un conjunto de tríos. Y cada trío es independiente y cumple con una función dentro del sistema. Entonces, mi sistema va a ser un conjunto de tríos que mancomunadamente, colaborativamente, van a resolver una situación de negocio que yo quiero implementar. Entonces se dice que cada uno de estos tríos son agentes.
son agentes que están encargados de hacer una parte del sistema. Ya, suena como medio enredado al comienzo, pero después de un rato uno lo entiende un poco más. Yo tengo más adelante un esquema, entonces para que lo visualicemos bien, porque como no puedo dibujar en una pizarra, porque no tengo, y ustedes tampoco la podrían ver, voy a ir a una lámina que está más adelante, voy a adelantar rápidamente para llegar ahí y poder entonces entender, poder visualizar de qué estamos hablando. Así que voy a avanzar esto rapidito, ustedes no están viendo nada, ahí. Estamos viendo, dice pack solución. Cada uno de esos rectángulos es un trío que tiene presentación, que tiene abstracción y tiene control. Y están en distintos niveles. Ahí yo puse 3 niveles jerárquicos, en que el nivel de arriba es el más importante, el que manda. Los niveles de abajo, los 3 que están abajo, son los que hacen el trabajo y la funcionalidad que se haya pedido. Y dentro de cada uno de esos rectangulitos tenemos entonces al trío. El trío, presentación, abstracción, control. El trío pack. ¿Y cómo funciona esto ahora? Ya, una vez que hemos visualizado, ya visualizamos cómo es este esquema, ¿sí? Entonces volvamos atrás para ver qué hacemos, qué hace cada uno de estos integrantes del trío. Me río porque en mi época, unos cuantos decenas de años atrás, existía un trío de cantantes, se llamaba el Trío Inspiración, y no sé por qué me acordé de su famoso trío. Ya bueno, eh, obviamente ustedes jamás lo han escuchado. Vamos a volver. Entonces estaba en presencia Parece del banda de trío. cumbia, profe. ¿Ah? Parece banda de cumbia, profe. Sí, en presencia del trío Inspiración. No, este trío era de canciones románticas, no cumbia. Entonces, decíamos, tenemos agentes, en que cada agente es un trío. ¿Ya? El trío se llama el agente, que se estructuran jerárquicamente, en que los que están más arriba controlan lo que pase más abajo, y los que están abajo son los que hacen el trabajo mismo. Y lo interesante es que cada integrante, cada uno de estos tríos, cada uno de estos agentes, van a encargarse de resolver una parte de los requerimientos. Entonces, por ejemplo, supongamos, un requerimiento es hacer una autenticación de usuario. Entonces, el trío 1 dice yo me voy a encargar de la autenticación de los usuarios. Por lo tanto, mi presentación va a ser una ventanita, una página, lo que sea, depende del ambiente que estemos trabajando. Va a ser una ventana en que yo le voy a mostrar una caja de texto donde le va a ingresar su identificación de usuario, después otra cajita donde va a poner su clave, después otra cajita para poner el famoso captcha, etcétera, lo que se quiera, y ahí ya definí la presentación, que es lo que le voy a mostrar al usuario. Después, la parte el otro componente del trío, el componente de abstracción, dice, ok, ya que la presentación le mostró todo eso al cliente, yo voy a recibir ciertos datos. Voy a recibir los datos de usuario, clave, etcétera, y voy a tener que verificar si ese usuario con esa clave, con lo que sea que esté autenticándose, es válido o no es válido. Y por su parte, el control, en este ejemplo, él va a recibir requerimiento. Oye, autenticador, agente autenticador, trabaja y le va a responder al
a su nivel superior, quien fue el que le mandó que hiciera ese trabajo, sí o no, ¿es un usuario válido o no es un usuario válido? Y así funciona. Entonces, tengo cajitas, tengo rectángulos, tríos, que van resolviendo cada uno de los requerimientos que yo establecí dentro de la funcionalidad del sistema. Entonces, así como tengo el trío autenticador, voy a tener el trío, no sé, dependiendo de lo que hagamos, procesador de órdenes de venta, órdenes de compra. Voy a tener el trío, el que sea. Entonces, en el caso del trío procesador de órdenes de compra o de venta, él va a tener una presentación que le va a mostrar al usuario, le va a decir, oye usuario, ingrésame aquí el número de tu orden de compra, el monto, los productos, no sé, lo que sea, y eso lo va a recibir el componente de abstracción del trío, que va a hacer el proceso que tenga que hacer. Verificar si hay stock, verificar el monto total o calcular, procesar el monto total de la venta, etc. Y el control es el que va manejando. ¿Ya? Va manejando el auto, de acuerdo a lo que los jefes, que serían los controles, los agentes superiores, van solicitando. Entonces se fijan que el esquema es totalmente distinto al del MVC. Porque aquí cada uno como dice el dicho, raja con sus propias uñas. Cada uno se las arregla para ofrecer una funcionalidad, recibir el requerimiento del usuario, procesarlo y entregar la respuesta. Entonces, la última frase que tenemos ahí, que dice segmentación del sistema en subsistemas especializados, lo que estamos haciendo es dividir nuestro sistema en funcionalidades y asignar esas funcionalidades a tríos, a diferentes tríos, estructurados de acuerdo a cómo nosotros queramos que fluya el procesamiento. Y cuál trío es el que en definitiva va a ser el trabajo sucio, llamémoslo así. Lo que yo llamo meter las manos en el barro. Mientras uno no meta las manos en el barro, no está trabajando. Bueno, podría ser en la greda para hacer un cantarito, algo así un poco más elegante, no hablar tanto del barro. Pero bueno, esa es la idea. Entonces, en este patrón tenemos un conjunto de agentes y cada agente se encarga de su parte. Y los agentes superiores van coordinando a los agentes que dependen o inferiores. Pero superior e inferior no en el sentido peyorativo de inferior, por si acaso, que quiere decir que están en un nivel diferente. Entonces, sigamos avanzando. Obvio, ¿para qué me sirve? Para desarrollar sistemas interactivos en los cuales yo quiero cambiar el enfoque y tener agentes o tríos, coloquialmente llamados los tríos, que van a ir resolviendo los requerimientos del usuario. ¿Qué es lo que queremos? ¿Cómo lo hacemos? ¿Cuál es el problema? Acuérdense que problema no, tampoco en el sentido peyorativo de tengo un problema grave, no sé cómo resolverlo, sino que tengo una situación. Yo siempre digo lo mismo y se lo dije el martes pasado.
Debería cambiar eso por situación en vez de problema. Pero como la literatura habla de problemas, bueno, para no causar traumas, sigo usando el mismo lenguaje. Entonces, ¿cuál es la situación? ¿A qué me enfrento? ¿Qué es lo que yo quiero? Lo que yo quiero es un sistema interactivo. Obviamente estamos en presencia de un patrón interactivo, pero quiero dividirlo en distintas funcionalidades y asignarle cada una de esas funcionalidades a distintos tríos, a diferentes agentes. Eso es lo que yo quiero. ¿Y por qué lo quiero así? Porque de acuerdo a la estructura de mi sistema está diseñado en bloques independientes y cada bloque cumple con su función. Entonces es como razonable decir, bueno, si tengo un diseño en bloques y cada bloque hace algo independiente del resto, entonces sí, puedo tener un pack. Puedo tener un pack en que cada agente, cada trío, él se encarga de cómo me voy a comunicar con mi cliente, con quien me está requiriendo. Entonces, como cada trío, me gusta más decir trío que para acá, entre paréntesis, como cada trío es independiente, cada uno va a mostrar eh, la interfaz o el usuario diferente. Ahora, evidentemente, tiene que haber un hilo central, o sea, yo no puedo en un agente presentar las cosas de una manera o pedirlas de una cierta forma y en otro agente pedirlo de un esquema totalmente diferente. ¿Ya? O sea, aquí el user experience, la experiencia de usuario, tenemos que mantenerla, una buena experiencia de usuario, porque si le estoy cambiando, por ejemplo, si para el agente autenticador, si yo presiono la tecla F2, por decir un ejemplo, eso significa que yo me quiero autenticar usando algún factor biométrico. Y, ok, muy bien. Y eso va a activar al lector de huella o lo que sea. Estoy inventando una funcionalidad en el aire. Y entonces el F2 es actívame el lector de huellas, por ejemplo. Y no puedo después decir que el F2 en el sistema de ingreso de órdenes de compra va a ser calcula el total de la venta, por decir algo. O sea, tiene que tener alguna lógica esta cosa. O sea, si el F2 es para activar el lector de huella, no puedo después decir, oye, el F2 aquí en este otro agente me sirve para otra cosa totalmente diferente. Entonces, a eso me refiero cuando digo tiene que haber una cierta coordinación, un cierto hilo conductor de la presentación, a pesar de que en el extremo cada uno lo puede hacer como se le ocurra, ¿ya? Pero tenemos que también pensar en el usuario. Y como aquí tenemos un trío, el trío, el trío de inspiración, que presenta al usuario, interactúa con él, que procesa lo que el usuario quiere y finalmente se coordina con los otros agentes para que el proceso que yo estoy haciendo eh, tenga algún sentido. Entonces tenemos separado absolutamente los tres conceptos. Por la parte de la presentación, la funcionalidad, la satisfacción de la funcionalidad y la coordinación con los otros agentes. Porque los ejemplos que yo he dado hasta el momento han sido ejemplos en que se resuelven directamente. Por ejemplo, dijimos el agente autenticador, ¿ya? En que el usuario ve el resultado de su autenticación, porque le decimos tus credenciales están incorrectas, así que lo sentimos mucho, no te dejamos entrar. O le decimos estás aceptado y le mostramos
una ventanita simpática, bienvenida, lo que sea. Pero no todos los agentes tienen ese comportamiento, porque hay agentes que trabajan para otros agentes. Entonces, por ejemplo, el agente de procesamiento de órdenes de compra, en que recibe lo que el cliente está solicitando, etcétera, su salida, su resultado, lo va a tomar como input el agente de despacho para enviarle los productos, generar las guías o lo que sea, factura, para enviarle los productos al usuario. Y este agente de despacho lo que hizo fue coordinar el despacho, asignarlo en una fecha, una hora, lo que sea, pero él no se está comunicando con el usuario, es un agente oculto, así como un 007. Está oculto, ya haciendo su función. Entonces, no todos los agentes necesitan tener una presentación hacia el usuario final. En este caso, estos agentes ocultos, su presentación es la definición de la interfaz mediante la cual los otros agentes se van a comunicar con él para pedirle algo, para que en conjunto hagan algo. Y eso que acabo de decir es lo que tenemos en la línea 1, 2, 3, 4, 5. Los agentes tienen sus propias interfaces de comunicación. Ellos se manejan, publican, esta es mi interfaz. Así te comunicas conmigo y si te comunicas así conmigo, yo te voy a atender. De nuevo, eso llevado al extremo, porque en un sistema coherente, evidentemente, tiene que existir un esquema común de comunicación. Así como existe un esquema común de manejo de los requerimientos, las peticiones, etc. Y lo importante es que aquí sí que no hay acoplamiento para nada, porque cada agente es autónomo, cada uno es autónomo y hace lo que sabe hacer, hace lo que sabe hacer. A lo más se tiene que coordinar con algún agente, con algún otro agente, para recibir información desde ese agente o entregar la información al otro agente. Hablemos de un agente de entrada y uno de salida, por decirlo de alguna manera. Pero la gran gracia de este patrón es que los agentes trabajan colaborativamente. Están integrados. No anda cada uno por su cuenta. Cada uno hace lo que él sabe hacer. Y a eso se refiere en la línea que dice estado y datos privados. Cada agente maneja sus datos, cada agente maneja su estado. ¿En qué estado estoy? ¿Qué estoy haciendo? Estoy respondiendo a los requerimientos del agente cualquiera. El superagente, ¿cuánto era? 80 y... se me olvidó el número. 86. El superagente 86. Eso es lo único que necesitas saber. El resto. Pero en definitiva, al final logramos dar con el delincuente que andábamos buscando. Obviamente en sentido absolutamente figurado. Estoy haciendo una analogía entre cómo funciona el PAC con cómo funcionaría un sistema de agentes encubiertos y ese tipo de cosas. Ya, ok. Pero sigamos. Entonces, eso es lo que yo quiero. ¿Cómo lo hago ahora? Definir, una vez que yo tengo claro qué es lo que va a hacer cada agente, defino una estructura jerárquica, que aquí en este caso la puse 3 niveles, pero pueden ser más. 3 niveles de agentes. El nivel alto,
que está en mayúscula, porque es lo importante. El nivel intermedio, que tiene una mayúscula nomás, más o menos. Y el nivel bajo, que es el pobre esclavo que hace el trabajo. Entonces, cada uno de los agentes se distribuye el trabajo. Probablemente el agente alto, él va a ser el que va a controlar, supongamos, el manejo de las opciones, de los menús que tiene mi página. Entonces, cada vez que el usuario presione algo, active un menú o lo que sea, entonces este agente alto es el que va a procesar eso. Y va a decir, este niñito me hizo clic en el menú que dice iniciar presentación. Ya, ok. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Tengo que comunicarme, enviarle un requerimiento al presentador y decirle, oye, agente presentador, tienes que iniciar la presentación del lo que sea. Y este agente intermedio, si seguimos con el ejemplo, él no es el que hace la presentación, él es el que coordina. Entonces le dice al agente de bajo nivel, que está ahí abajito, al pobrecito que trabaja, ya te entrego esta página, muéstrala, esta otra página, muéstrala, esta otra, muéstrala, etc. Es un ejemplo bastante simple, pero que yo creo que les da la idea de cómo funciona todo esto, cómo se van relacionando. Entonces tenemos ese esquema jerárquico. No nos olvidemos que cada agente cumple con una parte de la funcionalidad. No solamente, por ejemplo, el intermedio, no es solamente un pasador de requerimientos del alto al bajo. Él también procesa. También hay un procesador adentro, que sería el A, en la abstracción. Entonces, dijimos, tenemos esta estructura jerárquica, 3 niveles, podrían ser más, depende cómo yo diseñe mi sistema. Y finalmente llegamos a tierra derecha al final, en que decimos, esta es la funcionalidad, le asignamos una cierta funcionalidad a un agente, le decimos, agente, tú, agente, tienes que encargarte de esto, de autenticar. Tú, agente, tienes que encargarte de las órdenes de compra. Tu agente tienes que encargarte de los despachos y así sucesivamente. Entonces todo el sistema funciona a través de una red mancomunada de agentes que cada uno va cumpliendo con su función cuando le toque. Y eso sería cómo nosotros implementamos este patrón. Uy, son las 18:50. Ya, todavía nos queda el análisis de la implementación y ventajas, desventajas del patrón, pero por hoy vamos a quedar hasta acá. El próximo martes es la última clase del semestre, así que ahí terminaremos de ver estos patrones y haremos un resumen y nos felicitaremos porque llegamos a nuestro objetivo. Así que quedamos hasta acá por hoy. Nos volvemos a encontrar el martes. No se olviden de las fechas de las evaluaciones. La próxima es el viernes que viene. Así que me despido. Voy a dejar de grabar. Chao, chao, profe. Que Cuídese. tenga buen fin de semana. Gracias a ustedes también. Profe, Sí, dime. una duda, ¿se acuerda que le pregunté algo la última clase? Sí, me acuerdo. Dame un Eh, segundo.